Semana clave para la aplicación de aranceles a nuestro país. Estamos a solo 13 días de que venza el plazo otorgado por Donald Trump, plazo de un mes, para que México y Canadá lleven a cabo algunas acciones y así eviten la aplicación de aranceles. Y en este marco, esta semana se celebrarán las primeras dos reuniones con la administración Trump. La presidenta Sheinbaum dio a conocer que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estarán en Washington para hablar con sus homólogos. Vamos a platicar del entorno que pues tenemos a 13 días de que llegue el 4 de marzo con Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Bueno, ¿cómo leemos todas estas claves, las reuniones que habrá en Washington, el continuo anuncio de aranceles por parte de Donald Trump, de aranceles de todo tipo, y también pues la información que publicaron ayer CNN y The New York Times sobre los vuelos espía de la CIA, que estos sí habrían incursionado sobre espacio aéreo mexicano? ¿Qué piensas, Jorge? Pues mira, Pascal, me da la impresión que lo que está sucediendo es que Trump está utilizando todos los instrumentos a su alcance para aumentar la presión sobre el gobierno de México. Lo está haciendo, desde luego, también con el gobierno de Ucrania, de Egipto, de Jordania y de muchos otros países en el mundo para cada una de las demandas de la agenda que tiene él con esos países. Pero en el caso de México, pues tenemos varios elementos nuevos el día de ayer que son importantes y que hay que subrayar. Uno es el que acabas de mencionar, esta filtración probablemente procedente de la propia CIA al New York Times y en menor medida CNN, según la cual Estados Unidos, la CIA, está sobrevolando el territorio mexicano con drones espía para captar información, intervenciones telefónicas, etcétera, para localizar a los laboratorios de fentanilo, principalmente en Sinaloa, pero no solo allí, para luego poder, en su caso, destruirlos, ya sea pasando la información al gobierno de México para que el gobierno de México proceda, ya sea en algún momento procediendo directamente ellos si consideran que el gobierno de México no procede con la suficiente celeridad. Esto obviamente se está haciendo en acuerdo con el gobierno de México, así lo dice el New York Times al subrayar que se le comparte esta información a funcionarios mexicanos. Es probablemente uno de los acuerdos al que llegó la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump en la segunda llamada telefónica, la larga, que tuvieron pues hace ahorita unos 20 días más o menos, la víspera de la supuesta entrada en vigor de los aranceles. El otro elemento nuevo, Pascal, es la declaración del presidente Trump ayer en la tarde de que México está gobernado por cárteles. México es run by the cartels. Run by en inglés, pues hay varias traducciones posibles al castellano. Yo creo que la más adecuada es gobernado por los cárteles, pero puede ser donde mandan los cárteles o conducido por los cárteles. No sé si así se te ocurre otra traducción, Pascal, pero bueno, lo que significa eso ya es una declaración del presidente de Estados Unidos, ciertamente improvisada, pero al fin y al cabo es él en su oficina, no es un banquetazo, no es una banquetera, pues. Sí. Donde dice que México manda los cárteles de la droga. Y además, pues, Jorge, pues el momento en el que lo dice, porque ya estamos a la mitad del plazo, más allá de la mitad del plazo que dio a México y Canadá para realizar ciertas acciones, un plazo que pues desde el principio lucía corto para resolver cuestiones tan profundas como la migración y el tráfico de drogas, pero el momento en el que lo dice me parece especialmente importante. Me gustaría conocer tu sentir sobre qué significa esta declaración, que creo que la ha hecho en otras ocasiones, pero a 13 días de que él tenga que decidir si aplica o no estos aranceles, ¿qué significa?
pues fueron dos tareas las que impuso Trump a nuestro país para cumplirlas en un mes y que no se apliquen a México los aranceles de 25% a todas sus exportaciones. Y estamos conversando al respecto con Jorge Castañeda de estas dos tareas que son, por un lado, controlar la migración y por otro lado, controlar el tráfico de drogas. Jorge, en el tema migratorio, si nos atenemos a lo que dijo el lunes Tom Homan, que se había desplomado el número de migrantes que están intentando cruzar la frontera, quizá ahí le puedan poner una paloma a México, pero en el tema del tráfico de drogas, con las declaraciones que tú acabas de referir, de Trump diciendo que México está manejado por los cárteles y la información sobre el incremento de los vuelos de espionaje, parece que en ese caso, pues en 13 días que quedan, a lo mejor no se va a lograr mucho o no se va a lograr nada, Jorge. Pues todo esto es muy subjetivo, Pascal, porque incluso en materia migratoria, el desplome de los cruces o de los encuentros, como dicen los norteamericanos, puede ser y seguramente es provisional el tiempo que necesitan los polleros o coyotes, como le prefieran llamar, para reajustar sus rutas, sus métodos, sus tarifas, lo que cobran, pues, por dónde cruzan, a qué hora cruzan, qué días de la semana cruzan, etcétera. Y también a través de ciertos sistemas que no son duraderos. Por ejemplo, varios periódicos, incluyendo La Jornada, han informado estos últimos días de unas colas larguísimas de hasta 5 horas en los cruces de tráilers y de automóviles en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, también en Ciudad Juárez, por cierto, porque soldados de la Guardia Nacional mexicana, del lado mexicano, están revisando los vehículos buscando drogas y migrantes. Ya hay protestas de las canacos en cada una de estas ciudades porque esas demoras de hasta 5 horas están obviamente obstaculizando el comercio, el trabajo, el empleo de muchísima gente que vive en esas ciudades, que en el caso de Matamoros y Reynosa son ciudades muy grandes. Entonces, incluso eso es tal vez provisional. En materia de droga, desde luego, estos últimos acontecimientos que ya mencionabas tú, pues sí, son una forma de presión sobre el gobierno de México, tal vez para que acepte una serie de concesiones que son las que le van a pedir, no sé cuáles vayan a ser, a los negociadores mexicanos en materia de comercio, porque por el momento se van a negociar algunos elementos de droga a través de la presencia de García Harfuch en Washington y de comercio a través de la presencia de Ebrard también en Washington. Yo creo que lo que vale la pena subrayar en todo esto, Pascal, es que si bien México realmente no tiene para dónde hacerse, es decir, vamos a vernos obligados a aceptar más o menos todo lo que los norteamericanos pidan, no nos queda de otra, tiene costos importantes para el país todo esto. Una cosa es que no tengamos alternativa y otra es que no importe, que no pasa nada, que con cabeza fría basta, que esto es irrelevante. No es cierto. Los sobrevuelos con drones, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, México es dirigido por los cárteles, pues es una declaración mayúscula. Tú imagínate el presidente, qué sé yo, de Uganda o de Bangladesh, ¿sí?, que se amanece con su informe periodístico de la mañana y ve que el presidente de Estados Unidos dice eso, pues lo más probable es que lo va a creer, va a decir, pues ha de ser cierto, si el presidente de Estados Unidos, que están al lado de México, dice eso, pues probablemente sea cierto. Es una declaración con consecuencias muy graves para México. Sí, es muy costoso en términos de imagen y de relaciones internacionales. Oye, ¿qué te parece qué te pareció la reacción de la presidenta Sheinbaum cuando le preguntaron sobre este tema de los drones de la CIA? Como que prefirió referirse a las publicaciones más que al hecho concreto, ¿no? Pues no le entendí muy bien. Vi que el New York Times la citó diciendo es parte de la campañita, pero en la transcripción estenográfica de ayer de la mañanera
no se escucha la pregunta, solo se dice pregunta inaudible y solo se ve la respuesta. Supongo que se refería la presidenta al New York Times y otra vez a lo que ella considera que es una campañita, una campaña de los medios internacionales en su contra, pero como no viene la pregunta en la versión estenográfica, pues es difícil saber. Me imagino que es eso, me parece que es una respuesta pues para salir al paso, pero no basta. Aquí también tenemos otra interrogante, Pascal, van a informarnos de las concesiones inevitables, insisto, necesarias, indispensables, que México va a realizar, o nos vamos a tener que enterar por las filtraciones de la CIA o de Comercio o de USTR al New York Times o al Wall Street Journal o al Washington Post, o nos van a informar en México del gobierno de qué es lo que están negociando, porque, insisto, me parece inconcebible que este asunto de los drones de la CIA se haya hecho sin el acuerdo del gobierno de México. Bueno, pues así está el panorama a solo 13 días del 4 de marzo, cuando vence el plazo dado por Trump para pues atender temas muy complejos como son la migración y el tráfico de drogas. Jorge, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente. Gracias, Pascal. Un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias. Jorge Castillo.